Hola a todos y a todas, qué gusto saludarlos en una transmisión más de Nutrinetas y ahora pues en este nuevo formato de las mini netas, que son pequeñas cápsulas informativas que sin lugar a duda todos los que nos dedicamos al área de la nutrición y no solo los que nos dedicamos al área de la nutrición, sino también muchos de estos temas para la población en general van a ser de muchísimo apoyo. Y como saben, pues estamos próximos a tener nuestro curso de hambre, apetito y saciedad. Si no se han inscrito, tienen oportunidad todavía de hacerlo. Y pues quise elegir un tema que tuviera alguna relación, que pudiera acercarnos a todo lo que vamos a ver durante este curso. De manera que la mini neta que les voy a compartir hoy es la neta del diagnóstico nutricio, pero con un enfoque especial en hambre, apetito y saciedad, para hacer honor y para hacer un poco de intro a nuestro próximo curso. Y aquí me dieron ganas de compartir este tema con ustedes porque realmente me puse a reflexionar sobre lo que yo hacía en mi práctica clínica. Como ustedes saben, me dedico desde hace varios años al área de la clínica en la consultoría privada, sobre todo muy enfocada en cuestiones de enfermedades crónicas no transmisibles y adulto mayor, que es mi área de expertise. Y pues quise hacer como una autoevaluación de cómo era que hacía yo mis diagnósticos, mis evaluaciones, mis intervenciones enfocadas en el tema de hambre, apetito y saciedad, sobre todo en personas que padecen sobrepeso y obesidad. Cómo lo trabajaba antes de conocer el proceso de atención nutricional. Les estoy hablando de cómo lo hacía hace 12 años, 13 años y cómo lo hago ahora. Y cuáles fueron las áreas de oportunidad que yo encontré en mi propia praxis, en mi propia forma de hacer las cosas y que de ahí es de donde creo que les puedo compartir información valiosa el día de hoy. Y bueno, las preguntas que yo me hice básicamente en cuanto a este análisis de cómo trabajaba yo básicamente con los pacientes con temas de hambre, apetito y saciedad, fueron preguntas como ¿yo buscaba la raíz de los problemas nutricios o solamente me enfocaba a buscar los problemas nutricios? Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Los que pueden estarme viendo a través de YouTube y los que me están escuchando, una lista de problemas de un paciente, ¿no? Un paciente con índice de masa corporal de 30, que aparte presentaba palidez en conjuntivas, que consumía muchas calorías y que tenía un bajo consumo de vitamina B12. En mi evaluación nutricional, son los problemas que logro identificar, pero mi pregunta y la pregunta que yo me hice y les hago a ustedes es, cuando hacemos esta lista de problemas, ¿buscamos la raíz de los problemas nutricios o solamente nos quedamos con el problema? Y entonces aquí entra la segunda pregunta que yo me hice, de si estos problemas nutricios detectados dirigen nuestras intervenciones o son las etiologías o la raíz del problema lo que dirige nuestras intervenciones. Cuando yo me hago estas preguntas en pasado, mi respuesta es, yo realmente me enfocaba en la parte del problema nutricio. Es decir, si me llegaba un paciente con las características que yo les mencioné, con un IMC de 30, con un consumo excesivo de calorías, ¿yo a dónde me orientaba? Pues me orientaba sobre todo al tema del peso, ¿no? Entonces, muy probablemente en mi diagnóstico y en mi expediente yo iba a poner que era un paciente masculino o paciente femenino con obesidad, ¿sí? Y que consumía muchas calorías, ¿sí? Aquí la otra pregunta, si realmente al momento de yo hacer la intervención pensaba en la raíz del problema como sustento y como base de mi intervención o no, pues la respuesta es que no. Realmente mis intervenciones yo las sustentaba más en el problema, de manera que con este paciente, ¿qué hubiera sido lo que yo haría hace varios años? Pues darle una dieta hipocalórica, ¿no? Yo decía, si el paciente tiene obesidad, si el paciente consume muchas calorías, pues vamos dándole una dieta hipocalórica y de esa manera resolvemos el problema. Otra pregunta importante que me hice cuando me di cuenta de que me enfocaba mucho en temas de peso al hablar de problemas relacionados con hambre, apetito y saciedad es si evaluaba yo la parte conductual. Y lo que me di cuenta es que hasta hace algunos años realmente creo que los nutriólogos y las nutriólogas salíamos con pocas competencias de la universidad para evaluar esta parte conductual. Probablemente ni siquiera sabíamos cómo evaluarlo, mucho menos cómo intervenirlo. De manera que era un área que verdaderamente yo no consideraba, ¿no? En este tipo de pacientes.
¿Y a qué dominio, dentro de los dominios de los problemas nutricios, que sabemos que podemos encontrar muchos problemas nutricios, a qué dominio le dábamos más peso? Bueno, yo, sin lugar a duda, le daba muchísimo más peso al peso, valga la redundancia, ¿no? De manera que en un paciente con una lista de problemas así, ¿no? Con un IMC de 30, exceso de calorías, consumo bajo de vitamina B12, palidez de conjuntivas, ni me preocupaba o ni sabía más bien cómo evaluar la parte conductual y por lo tanto casi siempre le daba más peso al peso. Y el diagnóstico nutricio se convertía en un problema meramente de peso, ¿no? Quiero mostrar cómo es la manera ideal o qué recomendación les puedo dar yo a partir de este análisis que hice de mi propia, les decía yo, de mi propia forma de hacer las cosas en un antes y en un después de conocer el proceso de atención nutricional, de conocer lo que es el pensamiento crítico y de saber más de cómo realmente poder ayudar a las personas con temas de hambre, apetito y saciedad. Entonces, pues quiero mostrarles ahora el otro lado de la moneda, ¿no? Que a final de cuentas me va a llevar a mi neta de esta semana. En cuanto al diagnóstico nutricional, cuando tenemos un paciente enfrente, bueno, hay que hacer una evaluación. No me voy a meter al tema de la evaluación porque mi neta va enfocada al diagnóstico y esa evaluación nos va a llevar a una lista de problemas, ¿no? Que pudiera ser, por ponerles otro ejemplo, una paciente que tiene sobrepeso, pero que también vive con diabetes recién diagnosticada de hace 6 meses, que no ha podido controlar sus niveles de glucosa y los está manejando en 140 miligramos por decilitro en ayuno, trae algunos signos clínicos de la misma diabetes, como la acantosis nigricans, y bueno, en la evaluación dietética resalta que es una persona que consume muchos ultraprocesados, tiene un nivel de estrés muy alto por el tema de su trabajo, ella es contadora, físicamente es un poco inactiva, camina un poco hacia su trabajo, pero realmente hace muy poca actividad. Y lo que ella sí declara fuertemente es que no ha podido seguir un plan de alimentación porque ella cree no tener tiempo para cocinar. Su trabajo le demanda muchísimo, sale tarde del trabajo, entonces dice, yo llego a casa y pues lo que como es o pedir de algún servicio de delivery, una pizza, un sushi o me preparo algún sándwich con jamón, porque pues también busco cosas que sean muy prácticas o alguna sopa instantánea que pueda saciar mi apetito, pero que no me demande más tiempo porque además llego sumamente cansada, ¿no? Esta es como la problemática general de esta paciente. Les recuerdo, tiene sobrepeso, tiene diabetes. Y entonces aquí es donde debe de entrar el pensamiento crítico de decir, ¿cuál sería el diagnóstico de esta paciente? ¿Cómo lo tengo que redactar? Y sabemos que de acuerdo al proceso de atención nutricional, un método ideal para redactar el diagnóstico es el método PES, donde necesito yo identificar no solo el problema, que era como les comentaba que yo lo hacía anteriormente, sino también identificar la raíz de ese problema y los signos y síntomas. ¿Por qué? Porque prácticamente con un buen PES, con un buen diagnóstico, tengo mi proceso de atención nutricia completo, porque la raíz del problema me va a dirigir mi intervención y los signos y síntomas van a guiar también mi monitoreo y lo que yo voy a estar evaluando en las próximas sesiones. Cuando tengo una paciente entonces con esta complejidad, si yo me voy a la matriz de etiologías del NCPT o de la terminología del proceso de atención nutricional, ¿sí? Lo que yo primero, o lo que me va a sugerir esta metodología es no elegir problemas médicos como diagnósticos nutricios. En este caso, la diabetes mellitus tipo 2 no la voy a ignorar, pero no la voy a poner como mi problema principal porque no es un problema nutricio, es un problema médico. Lo que tengo que buscar son aquellos problemas nutricios que estén afectando a la diabetes, que van a estar relacionados, por supuesto, y que claro que van a ayudar a que mejore el pronóstico de la diabetes, a que la paciente controle sus niveles de glicemia que no están en control, pero no desde la diabetes, sino desde los problemas nutricios que estén afectando a la enfermedad. Cuando me voy entonces yo a la matriz de etiologías de diagnóstico, pues yo busco que me parecen principales dentro de la lista de problemas. Y digo, bueno, el sobrepeso es un tema importante abordar en esta paciente y identifico también otro que es las elecciones indeseables de alimentos o las elecciones no deseables de alimentos. Consumen muchos ultraprocesados, consumen mucha comida rápida, no son las mejores alternativas y eso me parece también a mí un problema.
Me voy a buscar las etiologías y cuando entro a la de sobrepeso me doy cuenta que dentro de las diversas etiologías que pudiera tener una persona con sobrepeso, hay una que definitivamente le queda bien a esta persona, que es ingesta excesiva de energía. Es decir, esta persona tiene sobrepeso relacionado a una ingesta excesiva de energía. Esta es una alternativa. La otra alternativa es elecciones no deseables de alimentos. Ese es otro problema que yo considero importante y cuando yo checo la matriz de etiologías de este problema nutricio, veo que hay una etiología que también embona perfectamente en el caso y es la percepción de que la falta de tiempo impide la selección de opciones alimentarias consistentes con las recomendaciones. Estoy haciendo una lectura textual de lo que viene en la terminología del proceso de atención nutricional de la ANT, ¿sí? Y estoy checando estas dos alternativas para ver, la neta, cuál sería la mejor opción de diagnóstico en el caso de esta paciente que tiene un tema relacionado, les decía, con hambre, apetito y saciedad. Y aquí entonces surgen dos diagnósticos. El primero, sobrepeso, relacionado a un consumo excesivo de energía, evidenciado por un consumo calórico aproximadamente de 2.400 calorías, provenientes en un 50% de alimentos ultraprocesados, un IMC de 28.9, circunferencia de cintura, porcentaje de grasa y glicemia de 140. Sí, o sea, todas las evidencias que me hablan del problema nutricional. Y el otro, elecciones no deseables de alimentos, relacionada con percepción de que la falta de tiempo impide la selección de opciones alimentarias consistentes con las recomendaciones. Evidenciado igual, por las mismas evidencias, ¿no? Un consumo calórico alto, con muchos alimentos ultraprocesados y que eso pues también está impactando en el IMC y en el porcentaje de grasa. Aquí entra la pregunta de los 45,000, ¿no? ¿Con qué diagnóstico me quedo? ¿Y qué es lo que me debería de orientar hacia elegir el mejor diagnóstico? En realidad, los dos diagnósticos son correctos, porque ambos problemas y ambas etiologías están presentes en esta paciente que yo les puse como ejemplo. Entonces, si esto fuera para un examen, los dos sacarían 10, tanto el que elige sobrepeso como el que elige el otro diagnóstico de elecciones no deseables de alimentos. La neta del diagnóstico que les quiero decir el día de hoy es no olvidarnos de que si nos volvemos pesocéntricos y que elegimos una situación de peso que tiene una relación solamente con un tema de ingestión, nuestra intervención se va a ver limitada porque nuestra intervención entonces estaría orientada hacia una dieta, hacia un tema prescriptivo, lo cual no está mal, pero no va a resolver en su totalidad el problema de esta paciente. ¿Por qué? Porque si yo le doy una dieta, esta es una persona, recuerden, que no cocina, que ella cree o siente que no tiene tiempo para cocinar, que no sabe elegir sus alimentos y que muy probablemente el día que yo no le dé un menú, no va a saber qué hacer, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo estar resolviendo el problema si elijo este diagnóstico de sobrepeso relacionado a un consumo excesivo de energía. Yo podría estar resolviendo el problema de manera temporal o de manera superficial, pero no estar abordando una raíz que va a ser mucho más importante, que es la raíz conductual. Porque aquí les decía, estoy eligiendo un problema del dominio clínico con una etiología de un dominio meramente de ingesta, ¿sí? Y en esta otra opción de diagnóstico de elecciones no deseables de alimentos relacionada con percepción de que la falta de tiempo impide una selección de alimentos saludables, en esta alternativa, si se fijan, el dominio de problema es un dominio conductual, es un dominio de dominio ambiental y la raíz del problema también abona a un tema más de conducta, de hábitos, que si yo lo atiendo desde esta perspectiva, seguramente voy a favorecer a mejores resultados a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo, en este caso, yo no me centraría a una dieta o a un menú o a una prescripción, sino que más bien enseñaría a la paciente a tomar mejores elecciones de alimentos, enseñaría a que sepa cómo comer incluso en un restaurante, cómo elegir mejores alternativas y también a darle estrategias que le apoyen para que con el poco tiempo que ella disponga pueda empezar ella a involucrarse más en la cocina, pueda ella empezar a preparar sus propios alimentos prácticos, rápidos, darle opciones de desayunos que pueda generar en 3 minutos, cenas que pueda hacer en 5 minutos, ¿sí? Pero
con materia prima saludable, con métodos de preparación recomendables, ¿sí? Y donde ella misma se empiece a motivar y a dar cuenta que el tiempo no necesariamente es un obstáculo, ¿sí? Y por ende, si se fijan entonces, estoy abordando el problema de peso, porque claro que esto va a tener un impacto en el peso, claro que esto va a tener un impacto en la glucosa de la paciente, pero desde otra trinchera que va mucho más allá de solamente los kilos o solamente las calorías. De manera que la minineta de esta semana en cuanto al diagnóstico nutricio con enfoque en hambre, apetito y saciedad es, pues primero ubicar que el diagnóstico nutricio no es lo mismo que el problema nutricio, ¿sí? El diagnóstico nutricio debe de incluir la raíz del problema. El problema nutricio es solamente decir, pues come muchas calorías, tiene sobrepeso, y el diagnóstico nutricio es ir más allá a buscar la raíz de esos problemas. Otra cosa muy importante y otra súper neta es que nuestras intervenciones se sugiere o deberían de estar basadas en la raíz de este problema para que mis intervenciones sean más efectivas. Cuando abordamos pacientes con temas de hambre, apetito y saciedad, no nos centremos en el peso como problema principal, que es una práctica muy común. Busquemos problemas y etiologías de tipo conductual y ambiental. Y esto último nos llevará a crear estrategias e intervenciones más efectivas, ¿sí? Que de manera indirecta van a estar abordando el tema del peso. Entonces, cuando tengamos problemas, perdón, o pacientes con problemas de peso relacionados con temas de hambre, apetito, saciedad, alimentos, ¿sí? Eh, busquemos, les decía yo, problemas nutricios y etiologías nutricias más hacia el lado de tipo conductual y de tipo ambiental, porque les decía, eso va a hacer que abordemos la problemática y toda la problemática que por supuesto incluye la situación del peso y la situación metabólica de los pacientes, pero desde una trinchera que vaya hacia los hábitos de la persona y que eso favorezca a que aunque la persona ya no vaya conmigo, ya no esté recibiendo un plan de alimentación de mi parte, pueda seguir teniendo resultados y manteniendo un estilo de vida y una alimentación saludable que lo lleve a seguir con el cumplimiento de sus metas. Esa es mi mini neta, perdón, de la semana y pues fue un gusto para mí poderla compartir con todos y con todas ustedes. Me despido, yo soy Mariana Orellana y pues los esperamos en el curso de Hambre, Apetito y Saciedad.